Todo a nuestro alrededor se está moviendo. Nosotros, los animales, los árboles, el agua de los ríos y de los océanos, nuestro planeta, los astros, de lo más grande a lo más pequeño. Pero ¿cómo sabemos que un cuerpo se movió? Bueno, porque al principio el cuerpo tiene que haber estado en alguna posición, en algún lugar, y después de un tiempo vemos que el cuerpo está en otra posición. Pero cuidado, el movimiento es relativo, porque lo que para mí se movió puede ser que para otra persona no se haya movido, simplemente porque no pudo observar un cambio de posición. Entonces tendríamos que establecer un sistema de referencia. Un punto, un lugar en el espacio, un cuerpo, un objeto, alguien, desde donde nosotros podamos medir cualquier posición. Pero no solamente nos alcanza con eso, también tenemos que decidir direcciones o sentidos. Por ejemplo, norte, sur, este, oeste, izquierda o derecha, adelante, atrás, arriba o abajo. Una vez elegido el sistema de referencia, tanto nosotros como cualquier otra persona que esté tomando el mismo sistema va a poder decidir si un objeto se ha movido o no se ha movido. Es decir, va a poder medir si la posición del objeto ha cambiado a medida que transcurrió el tiempo. ¿Y qué es la posición? Bueno, la posición va a ser un lugar en el espacio en el que se encuentra un objeto o un cuerpo con respecto a otro que hemos tomado como eje de sistema de referencia. Para entender un poco mejor esto, analicemos el movimiento de este ciclista. Para eso tomemos como sistema de referencia el punto en el cual el ciclista inicia su movimiento y tomemos una sola dirección con dos sentidos, izquierda y derecha. Pero esperen, ¿podríamos elegir algún otro punto como origen del sistema de referencia? Sí, podríamos elegir cualquier punto que nosotros queramos. Pero hay algunos puntos que nos convienen más porque nos permiten medir las posiciones de una forma más fácil. En este caso, el punto O, desde donde inicia el recorrido del ciclista, es un punto conveniente. Empecemos. En primer lugar, podríamos preguntarnos cuál es la posición del ciclista en cualquier momento de su recorrido. Por ejemplo, cuando pasa por el punto A. Esto para un ciclista es súper importante. Y supongamos que el punto A se encuentra a 6 metros a la derecha del punto O. Entonces, cuando el ciclista llega hasta el punto A o cuando el ciclista pasa por el punto A, podemos decir que su posición es de 6 metros a la derecha del punto O. Ahora bien, ¿el ciclista se movió? Evidentemente. Pero ¿qué es lo que pasó? Antes estaba en el punto O y ahora está en el punto A. Por eso, pensando en lo que dijimos al principio, hubo un cambio de posiciones, donde antes la posición era O y ahora la posición es A. Por lo tanto, podríamos decir que el ciclista se ha desplazado 6 metros hacia la derecha. Bueno, pero ¿cuál es la posición del ciclista justo antes de regresar? Llamémosle a este punto B y supongamos que se encuentra a 15 metros a la derecha de O. Entonces podemos decir que cuando el ciclista llega al punto B, su posición es 15 metros a la derecha de O. Y también podemos decir que el ciclista se ha desplazado desde O hasta B 15 metros a la derecha. Pero todos los desplazamientos hasta ahora han sido desde el punto de origen hacia algún punto en la trayectoria. Pero podríamos preguntarnos cuál es el desplazamiento entre dos puntos que no sean el punto de origen. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál fue el desplazamiento del ciclista entre el punto A y el punto B. Pensando un poco, rápidamente podríamos decir que el desplazamiento ha sido de 9 metros hacia la derecha. Pero ¿cómo sabemos que han sido 9 metros y no 5 ni 20? Bueno, porque lo que estamos haciendo es restar los 15 metros del punto B menos los 6 metros del punto A y estamos obteniendo como resultado la distancia que hay entre estos dos puntos. En síntesis, podemos decir que el desplazamiento del ciclista entre el punto A y el punto B fue de 9 metros hacia la derecha. Veamos un poquito mejor esto. 15 metros es la posición en B y 6 metros es la posición en A. Y yo estoy restando las dos posiciones, pero en un orden. Ya estoy haciendo 15 menos 6. Entonces podría decir que en este desplazamiento la posición inicial es A, de 6 metros, y la posición final es en B, que son los 15 metros. La cuenta o la resta que estoy haciendo es la posición final menos la posición inicial. Hasta acá todo funciona, pero ¿qué pasa si ahora el ciclista se mueve desde B hasta A? Bueno, la distancia entre los dos puntos sigue siendo la misma, pero esta vez se está moviendo a la izquierda. Pero a ver, en este desplazamiento, ¿cuál es la posición inicial y cuál es la posición final? Comienza el recorrido en B y termina en A. Entonces podemos decir que la posición final es A y la posición inicial es B.
Y anteriormente habíamos dicho que si restábamos la posición final y la posición inicial nos tenía que dar el desplazamiento. Y esto sería algo así como 6 metros menos 15 metros, y eso nos da un resultado de menos 9 metros. Pero presten atención a este signo, porque lo que nos está queriendo decir es el sentido en el cual se mueve el ciclista en este tramo, porque antes habíamos obtenido un desplazamiento de 9 metros hacia la derecha y ahora estamos teniendo un desplazamiento de 9 metros pero hacia la izquierda. Bueno, hasta ahora este razonamiento que hemos hecho nos ha servido tanto para el caso de ida como para el caso de vuelta, porque en ambos lo que hicimos fue restar la posición final menos la posición inicial y obtuvimos como resultados la dirección, el sentido en el que se movía, pero también obtuvimos la distancia que recorrió entre estos dos puntos. Otra cosa que podríamos preguntarnos es cuál es el desplazamiento que el ciclista ha tenido a lo largo de este recorrido. Y acá tendríamos que preguntarnos cuál es la posición final y cuál es la posición inicial del ciclista en este recorrido. Bueno, la posición final del ciclista es el punto A y la posición inicial del ciclista es el punto O. Entonces rápidamente podemos calcular la posición final menos la posición inicial y obtener el desplazamiento. Esto sería algo como la posición en A, que es de 6 metros, menos la posición en O, que es de 0 metros, porque el punto O se encuentra a 0 metros desde el mismo, y el resultado de este cálculo nos da 6 metros positivos. Es decir, que el desplazamiento del ciclista en este recorrido fue de 6 metros hacia la derecha. Hasta acá lo que hemos hecho es analizar el movimiento del ciclista en tramos, es decir, tomamos el recorrido completo del ciclista y lo partimos en trayectorias más chicas que nos permitan estudiarlo un poco mejor a su movimiento. Pero entonces, tomemos el recorrido completo, desde el punto O hasta el punto B y volviendo hasta el punto O. ¿Cuál es la posición cuando llega hasta el punto O? Bueno, el punto O se encuentra a 0 metros del punto O, porque es el mismo. Entonces, su posición es de 0 metros. Ok, ¿y el desplazamiento? Habíamos dicho que teníamos que tomar la posición final y restarle la posición inicial. Bueno, la posición final es el punto O y la posición inicial también es el punto O. Entonces 0 menos 0 metros nos da 0 metros, o sea que no hubo desplazamiento. Pero claramente el ciclista se movió. De hecho, tuvo desde O hasta B 15 metros y desde B hasta O otros 15 metros más, o sea que la distancia que recorrió en total es de 30 metros. ¿Cómo puede ser que no se haya desplazado? Bueno, acá lo que nos tiene que quedar claro entonces es que la posición, el desplazamiento y la distancia recorrida son magnitudes diferentes que me ayudan a describir el movimiento, pero que son diferentes. Entonces, así como la posición me indica en qué lugar del espacio se encuentra el ciclista o cualquier otro cuerpo, con respecto a uno que nosotros establezcamos como sistema de referencia, el desplazamiento lo que nos indica es cuánto y en qué dirección se ha movido este cuerpo entre dos puntos de ese espacio, siempre con respecto al sistema de referencia. Pero el desplazamiento lo que me toma son posiciones finales y posiciones iniciales. No le importa cuál fue el recorrido que hizo entre medio de estos dos puntos. Bueno gente, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.